Y hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Y no vamos a hablar solamente de Alzheimer, vamos a hablar del adulto mayor, vamos a hablar del adulto mayor en pandemia, vamos a hablar de por qué muchas veces en Chile parece que más bien se esconde a las personas adultas mayores más que darles la posibilidad de salir, de convivir en medio de las plazas como se ven en muchas partes del mundo. Vamos a conversar con la neuróloga, profesora de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina, Andrea Śleszewski. Ahí creo que me quedé bien con el apellido. Perfecto. Muchas gracias, Andrea, por estar por acá. No, muchas gracias por la posibilidad de hablar de estos temas. Normalmente nosotros tenemos en Chile una compulsión a que los viejos, me incluyo, los viejos empiezan muy rápidamente a ser apartados de las situaciones que de alguna manera dan la dinámica del día a día. Incluso, y pasó hace poquito, incluso cuando hay que hacer características especiales, por ejemplo, en las aperturas de las cuarentenas por el COVID, había una especial indicación de que los adultos mayores tenían que estar acompañados de alguien, y eso muchos se enojaron y dijeron: oye, si nosotros no somos personas que estamos todo el tiempo necesitados de alguien, una niñera o alguien que nos vaya tomando de la mano. ¿Cómo es, te quería preguntar, cómo es la forma cultural, la tradicional, en la cual nosotros en Chile convivimos con la adultez mayor? Yo creo que, bueno, en general se describe a nivel mundial como hay una cierta discriminación a los adultos mayores. Incluso se ha acuñado el término de edadismo en términos de la discriminación que sufren los adultos mayores. Y en Chile creo que somos de los países que somos bastante discriminadores, en el sentido que olvidamos que los adultos mayores, al igual que como cualquier grupo etario, es un grupo tremendamente heterogéneo, y tenemos una cierta tendencia a ver solamente al adulto mayor enfermo, con dificultad, que ha perdido su capacidad de valerse por sí solo, y olvidarnos de todos los adultos mayores que pueden, la mayoría de hecho son totalmente autovalentes, pueden tener problemas de salud, pero pueden desenvolverse. Y volviendo al grupo que yo lo que más me dedico, a personas con enfermedad y con enfermedades graves, también hay una mirada así como que no aceptáramos la fragilidad, la vulnerabilidad como propia de la vida, y la escondemos. Es como bien, como que queremos mostrar que somos más de lo que somos, y creo que hay momentos que es importante empezar a vernos con toda nuestra diversidad, y esa diversidad es el adulto mayor, que es autovalente, pero también mostrar a las personas frágiles que son parte de nuestro cotidiano, y de tratar de incluirlos. Hay una cosa que ya no se puede decir en Chile, Andrea. Hace mucho tiempo, en prácticamente todas las campañas políticas, tú escuchabas frases como la siguiente: Chile es un país joven, los jóvenes de Chile verán el futuro. Y de pronto empezó a pasar un censo, otro censo, y nos dimos cuenta que la edad promedio empezaba a subir, y hoy día en realidad somos un país donde el adulto mayor tiene una preponderancia enorme, gigantesca, comparado incluso con varios otros países, y por lo tanto la mirada hacia el adulto mayor deja de ser esa mirada, llamémoslo así, a un grupo minoritario, más bien es el grupo mayoritario de la población. Absolutamente. Bueno, actualmente se habla que los mayores de 65 años, grandes, son como 11% de la población, y en algunas décadas van a ser el 18% de la población. Se está invirtiendo el número de mayores de 60 sobre lo menos de 15 años. La tasa de natalidad en Chile está como, creo que al límite del reemplazo poblacional. Y también un poco esa mirada de que somos un país joven, si uno lo piensa en términos políticos, la participación de los adultos mayores en la elección es mucho mayor que los jóvenes. Entonces es tiempo que también nos preocupemos de los adultos mayores como parte de las políticas públicas, y qué es lo que hacemos para no excluirlos. Este es el Día Mundial del Alzheimer, que bueno, es una
enfermedad particular que tiene una serie de trastornos que afectan, pero sinceramente, a personas mayores. Pero te quería preguntar en términos de la fragilidad de las personas mayores. ¿Cuándo sientes tú que una persona mayor que no ha dado, que por solamente cumplir edad es percibida como que eventualmente puede ser más frágil que otra? Hay otros países donde tú tienes un montón de personas que jubilan en su trabajo y se van a hacer un trabajo de sábado y domingo, de viernes, sábado y domingo, a distintas partes, a clubes, a restaurantes, atienden mesas, en fin. Eso no ocurre en la lógica nuestra de que la persona cuando jubila o cuando termina, bueno, se va. Y por eso es que son tan importantes las discusiones de pensiones hoy. Sí, bueno, en relación a eso también interesante, hay estudios que han mostrado que en algunos puestos de trabajo un adulto o personas ya mayores son mucho más confiables que personas más jóvenes porque cometen más errores. En relación a lo que creo que una de las dificultades también que tenemos cuando hablamos de adulto mayor es que sabemos bien poco de lo que es el adulto mayor como normal, los cambios esperables con el envejecimiento y cómo los diferenciamos de la patología. Ahí cuando la gente no tiene mayores problemas lo sabemos bien. Cuando la gente tiene muchas dificultades también lo tenemos muy bien. Pero hay una zona gris que todavía no hemos logrado, yo creo, definir bien cuál es lo esperable con los cambios cognitivos asociados al envejecimiento. Se están acuñando una serie de términos, por ejemplo, en geriatría se habla de fragilidad cognitiva, para justamente esas personas que están como al límite entre lo normal y lo patológico, más riesgo a lo patológico. Pero lo que es la cognición normal y la cognición como los cambios de memoria esperables con el envejecimiento y ya los patológicos, siempre hay una zona gris que todavía sabemos muy poco. ¿Hay algún estudio, Andrea, donde se pueda de alguna manera evaluar cuál es el recorrido que hace un adulto mayor cuando ese adulto mayor, la palabra no es jubilas, pero deja de ser funcional al trabajo que tenía? Y pasa a tener que buscar otro tipo de actividad, o se queda en la casa o se dedica a hacer otra cosa. Eso, en algún momento dado se decía, oye, qué bueno que tú jubiles, ahora puedes dedicarte a hacer todas las cosas que te gustan. Bueno, ¿qué tan cierto es una cosa como esa? No sé, ahí influye, bueno, son datos, yo no los manejo totalmente, pero de experiencia que he tenido con investigaciones, es muy variable lo que pasa eso, y hay un factor que es increíble, que es el factor económico. Hace unos años hicimos un estudio que era para estudiar la iniciativa en personas con demencia, con Alzheimer, y estudiamos adultos mayores sin demencia. Y tratamos de ver si había una disminución del número de actividades que realizaban en el día a día, y muchas veces nos encontramos que muchos nos decían que dejaban de hacer cosas porque no tenían dinero para desplazarse. O sea, la ciudad era inhóspita, no hay espacio de inclusión. Y no hay espacio de inclusión para las personas, adultos mayores sin grandes patologías. ¿Cómo lo imaginamos eso para las personas que ya tienen dificultades, para las personas que tienen demencia? Y otro elemento que es súper importante cuando uno habla de demencia es que no es una patología exclusiva de los adultos mayores. No es, por una parte, no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Si uno mira los números, más del 60% de los adultos mayores envejecen sin demencia, pero también se escribe en las personas jóvenes. Entonces, confundir demencia con viejo es también no entender mucho la enfermedad. Es cierto que ser viejo es un mayor factor de riesgo, pero no es lo mismo. Hay en alguna parte del mundo, Andrea, algún tipo de, llamémoslo así, de visión o de perspectiva que permita que el adulto mayor, cuando deja de ser estrictamente funcional en su trabajo,
no sé, tenga la posibilidad de seguir sintiéndose no solamente útil, sino que además una persona válida con todas sus capacidades. ¿Cómo lo hacen los otros países con sus propias adultos mayores? Es muy variable, pero primero yo creo que hay factores culturales que quizá, bueno, uno siempre tiene la imagen incluso en Chile, si uno ve, por ejemplo, los pueblos originarios, que son familias expandidas, están mucho más integrados al grupo, al familiar, a la comunidad, que quizás lo que pasa con los citadinos, que tendemos ahora a excluir más. Es un problema que todavía no tiene respuesta total, porque el cambio demográfico lo estamos viviendo, y sobre todo los países de bajo, medio o falsamente alto ingreso como Chile, de manera muy acelerada. Pero lo que sí se tiene claro que no se puede seguir excluyendo, y hay que buscar la mejor manera. Ahora, también ahí plantea un problema que cómo vamos a valorar la participación, si es siempre a través del trabajo, el fondo de la productividad, a través de participar en un trabajo, o buscamos la participación en la sociedad, no forzosamente a través del trabajo. En fondo, si todo lo medimos por la capacidad de trabajar, o hay manera de aportar a la sociedad, no solamente a través de como el trabajo remunerado. Yo creo que son montones de elementos que no tenemos respuesta, pero sí lo que necesitamos una necesidad de cambiar la manera de incluirnos a los adultos mayores y a las otras personas. Existe, Andrea, una relación directamente proporcional entre la adultez mayor en etapa ya de jubilación, etcétera, y los fenómenos psicológicos, fenómenos psiquiátricos que puedan venir. Me refiero a cosas básicas. Yo sé si puedo correr como lo hacía cuando jugaba fútbol o cuando jugaba rugby, digamos. Nadie me tiene que mirar a mí correr o pensar. Yo me doy cuenta de si puedo o no puedo, y cuando no puedo, y no es, uno sabe que la facultad que tenía no la tiene hoy día, bueno, lo puede aceptar, lo puede tomar, qué sé yo, a la onda zen, si tú quieres, o puede serle algo mortificable, digamos, sobre todo si es que esa persona es la sostenedora de una casa o de una familia. ¿Qué tanto, de alguna manera, se intersecta la realidad psiquiátrica o psicológica de las personas con su edad cuando pasan a ser adultos mayores? Bueno, yo participo de GEROS, que es un centro de investigación en gerociencia, salud mental y metabolismo, y ahí trabaja Daniela Tumala, que es una psicóloga que su tema es ese. Y los estudios muestran que un poco la capacidad de aceptar la pérdida de los adultos mayores es mucho mayor que de los jóvenes. Cuando uno se piensa en 30, 40 años voy a tener dificultad para moverme, dificultad para oír, que va a ser mucho más, esa vía no la quiero. Lo que uno ve que los estudios no es así. Fondo, las personas, los adultos mayores son mucho más capaces de adaptarse a su nueva realidad de lo que uno se imagina. Y eso es bien importante, como no proyectar los deseos como de la juventud a la edad adulta mayor. En fondo, en ese sentido, cuando yo vuelvo a la idea, lo que definimos como una vida buena en el día de hoy, personas de 30, 40, 50 años, quizás no es lo mismo que vamos a definir como una vida buena a los 80 años. Sí, y desde ese punto de vista, ¿qué tanto se percibe con mayor atención, no sé, la falta de atención, por ejemplo? El que los nietos no lleguen 2 o 3 semanas seguidas, el que, no sé, no entiendas cómo funciona el computador, qué tanto ese tipo de cosas de alguna manera también forman parte de la ecuación del adulto mayor moderno. Yo creo que
Lo voy a poner en una situación que a nosotros como médicos o cuando profesionales de salud nos toca mucho cuando atendemos a un adulto mayor, y una queja que hay muchas veces que nos reportan ellos o los acompañantes, que cuando entran a una consulta, por ejemplo, con un hijo, con una hija, hay la tendencia que no le preguntan al adulto mayor, sino le preguntan al hijo o la hija. Asumen que no le pueden contar la historia. En el fondo estamos invisibilizando a las personas por una característica, y eso es porque estamos asumiendo que, no sé, asumiendo que no puede contar, que no puede decir porque está ahí, y como pensamos al otro, y la queja que hay con eso es tremendo. O la falta de cuando hay una cola, que a una persona le puede costar ser más lento, la impaciencia, fondo, obviamente la discriminación, el edadismo, todos los estudios muestran que no solamente es sufrimiento en términos de ser discriminado, también toda la discriminación impacta la salud negativamente. O sea, una persona discriminada tiene más problemas de salud, y un círculo vicioso. Mira, bien nefasto. Yo me acuerdo hace un tiempo, y probablemente si la gente que me está escuchando nos está viendo, también probablemente se acuerda, que cuando ya había una cultura bastante asentada en materia de la utilización del banco electrónicamente a través del computador, hacer las transferencias, hacer todas las cosas. Se hizo una encuesta por un banco que no me acuerdo cuál era, y se descubrió en la encuesta que había un porcentaje altísimo de gente que no usaba el sistema electrónico para hacer todas sus operaciones bancarias e iba al banco, hacía la cola y hablaba con el cajero, y que un porcentaje altísimo de esas personas eran adultos mayores. Bueno, hicieron un panel de entrevista con muchos de ellos, y la sorpresa de la respuesta fue increíble. Un porcentaje altísimo decía que ellos sabían perfectamente cómo manejar el computador y entendían perfectamente cómo hacer la transferencia, pero la ida al banco era la actividad que a veces social que tenían en la semana. Era ir, caminar, conversar con el cajero, conversar con la otra persona. Eso tenía mucho más importancia para ellos que hacer la transferencia bancariamente en 2 minutos y listo. No es que no lo supieran hacer, es que la ida al banco tenía una característica social junto que no la querían perder. Sí, indudablemente. Y además se produce otro fenómeno que de las quejas con un poco, toda la actividad que muchas veces hay para adultos mayores, que están súper bien, pero también la intendencia que es solamente para los adultos mayores, y de las quejas que uno recibe, en fondo. ¿Por qué tengo que estar solamente entre mis pares y no puedo estar entre todos? Y hay municipalidades que hacen eso, cuando tienen grupos de tejido en que van jóvenes, en que van viejos, o sea, uno que participaba mi mamá, me acuerdo que cerca de su casa, y se crea una convivencia entre las personas increíble. En el fondo yo creo que Chile es un país discriminador. Y discriminamos a los pueblos originarios, discriminamos a los pobres y discriminamos a los adultos mayores. Y lo único que uno puede decir que la discriminación no ayuda a nadie, y obviamente hay que salir, pero no es fácil salir de las discriminaciones. Pero como sociedad nos tenemos que hacer cargo de eso y buscar cómo dejamos de discriminar y aprender a ver y a valorar las personas con sus fortalezas y debilidades. Nosotros estamos hoy día en un proceso que por todos conocido, que es el proceso de toda la discusión en torno a los retiros de las pensiones. El tema de pensiones para un país que tiene una porción de adultos mayores muy alta y que tiene una cercanía a pensionarse también muy alta de mucha gente, es trascendental, tal cual como la salud es trascendental, como la movilización es trascendental. Si tú te das cuenta, todas esas cosas que son los temas más álgidos del momento, para un adulto mayor son tremendamente o triplemente más importantes, porque los vive
todos los días, no tiene que esperar probablemente que algo le pase, tiene que ir a hacerse exámenes, tiene que atender a su situación de pensión porque ya no está trabajando, tiene que moverse, de pronto alguien tiene que cuidarlo, si es que no se puede mover, y esa persona que lo cuida eventualmente no tiene ingreso, o es alguien de la familia que se queda ahí con él o ella. ¿Cómo opera ese mundo aparte, digamos? Bueno, primero en relación al tema de las pensiones, y es una reflexión ya no tanto, sino como persona de la sociedad civil, como ciudadana, yo creo que uno se pregunta qué hicimos para que finalmente, cuando uno trabajó toda su vida, uno llega a un momento que al final uno va a tener que depender económicamente de lo otro. Es bien tremendo, fondo, qué tipo de desarrollo hemos creado para que uno llegue a una situación de que uno finalmente le tenga que pedir a los hijos para subsistir. Es bien escandaloso cuando uno piensa cómo no podemos crear un sistema un poquito más justo en que finalmente uno no tenga que ir a pedirle la mesada o lo necesario para la subsistencia a los hijos, y si los hijos no trabajan es complejo. Ahora, en relación al cuidado, claramente en Chile no hay ningún sistema de cuidado, no hemos desarrollado un sistema de cuidado. El cuidado de las personas dependientes dependen de la familia. Uno lo ve en demencias, uno hace los estudios que se han realizado en Chile sobre el costo de la demencia. El mayor costo del cuidado de las demencias, finalmente lo que se llama el cuidado informal, lo que realmente es una mujer más joven, si uno valoriza la hora de cuidado, dedica a cuidar. No pensamos que la responsabilidad como social, como de país, de cuidar a las personas en sus diferentes momentos, y depende de las capacidades de cada familia. Un país que fonda un poquito más solidario y también que piense en cómo crecer, debe desarrollar sistemas de apoyo que consideren el cuidado como uno de los derechos sociales que tenemos. Bueno, sobre eso te voy a preguntar, asociándolo con el momento en que estamos en términos constitucionales, con una convención. ¿Hay algo que ustedes, las personas que trabajan con los adultos mayores, que trabajan en el entorno de ellos, consideren que debiera estar incluido en la Constitución como parte sustancial de nuestra convivencia y que ahora no está? Yo creo que el cuidado, el derecho a cuidar y el deber de cuidar, que me parece súper importante, entendiendo que primero somos, eso es la idea de la independencia, un poquito una falacia, somos todos dependientes unos de otros, pero es cierto que hay momentos en la vida que requerimos mucho más de la asistencia de los otros. Y creo que una sociedad debería desarrollar los mecanismos para proveer a la gente la necesidad de apoyo en función de sus necesidades, independientemente de nuestros recursos. Y si uno lo puede mirar, y ahí quizás voy a decir una burrada del punto de vista economicista, pero estamos en una crisis climática tremenda. Sabemos que debemos tratar de disminuir la producción de productos. Hay una Castoriadis, que es un filósofo, un pensador francés, bueno, ya murió hace varios años, dice que un desarrollo en base solamente a productos no es viable. Y si uno podría, en productos materiales, uno podría pensar, si en vez de pensar en el desarrollo, el crecimiento en base al desarrollo de productos, de compra de productos, sino pensar en un crecimiento en base al cuidado, que empecemos a valorizar el cuidado, que se renumere bien el cuidado, quizá por ahí van a haber alternativas de crecimiento mucho más humanas, que son mucho más amables con el medio ambiente, que pensar que la única manera de crecer como sociedad, aumentar nuestro Producto Interno Bruto y todo eso, es en base a producir más bienes materiales en condiciones que tenemos que frenar un poco la producción de bienes materiales. Tú dices, tiene que haber un énfasis mayor en una situación de servicio de cuidado, más que en la producción de algo que se venda en una tienda. Sí, digo, el cuidado es algo que si uno invierte en cuidado, en desarrollar cuidado, y también uno invierte en pagarle bien a las personas que cuidan, uno invierte también en desarrollo humano.
Y también quizás por ahí hay modelos de desarrollo de sociedades que no dependan solamente en producción material. Ahora, como digo, yo no soy economista, así que puedo ser sujeta a miles de debate, pero creo que hay que repensar cómo desarrollar hacia sociedades más humanas y que el crecimiento por la inversión en lo humano y no en la inversión en lo material. Sí, me quedé pegado en tu tema sobre la discriminación en torno a la figura, por ejemplo, que a mí me parece súper positivo y ha servido para montones de personas, que es la figura, por ejemplo, de la aparición que hubo en Chile desde hace unas décadas hasta ahora de los que se llaman los asilos de ancianos, los nursing homes, etcétera, que ayudan una barbaridad, en fin, pero están ubicados básicamente en sectores que los pueden pagar. ¿Qué pasa con todas las personas que eventualmente tienen las mismas situaciones, pero no tienen capacidad de pagar estos que no son nada baratos? Bueno, hay una carencia tremenda, hay una carencia, el Estado ha tratado de desarrollar a los centros de larga estadía, pero muy poco estatales, y esto se lo ha suplido básicamente organizaciones como de caridad, como Hogar de Cristo, como Caritas, pero claramente la Fundación Las Rosas, pero ahí hay una falencia mayor. Somos, digo, si uno ve la inversión que hacemos como país en salud es baja, la inversión que hacemos en el apoyo social es bajísima y consideramos que eso es un costo que no nos podemos permitir. Si uno empieza a pensar el costo que significa una persona en una casa, que alguien debe dejar de trabajar para cuidar, ¿dónde estamos ganando más? Solamente desde el punto de vista monetario, no quiero poner el aspecto ético, en no invertir en adecuado cuidado, no invertir en personas que ya no pueden mantenerse a domicilio, en adecuada residencia o dejar que la gente lo financie si puede. En fondo, hay más, pero más allá de los números, que los números siempre pueden ser cuestionables, hay un problema, creo que es un problema ético de qué es lo que entendemos vivir en conjunto y qué es lo que entendemos tratar de causar un bien y evitar un mal. Y para mí, cuando como sociedad no estamos invirtiendo en cuidado, no estamos invirtiendo en apoyo, estamos de una manera u otra causando un mal unos a otros. Y no solamente a las personas que no pueden pagar. Hay un proyecto de ley ahora a propósito de que los cuidados que se hacen a personas adultas mayores o personas que están impedidas de valerse por sí mismas tengan remuneración, tengan algún tipo de estipendio. No sé en qué estado está ese proyecto, pero sé que ese proyecto se introdujo en algún momento dado en el Parlamento. Sí, bueno, el desarrollo de un sistema de cuidado en Chile lleva años, hay un estipendio pequeño para gente cuidadores, como, que no sé el número, está como 150, 160 mil pesos mensuales, pero varía. Ahora, ¿cuál es el mejor sistema de cuidado? También es un tema muy importante a nivel mundial, porque está claro que la única respuesta no puede ser desarrollo de hogares, de residencia. Eso ningún país lo puede solventar. Entonces hay que desarrollar sistemas de cuidado que también apoyo a domicilio. Y, por ejemplo, se pueden pensar en cada vez el número de adultos mayores solos es más grande. Y hay países, por ejemplo, en Francia que van gente que ya tienen dificultades 2 o 3 veces al día para darle comida, ayudarlo en el baño, para acompañar y pueden quedarse en la casa. En Francia hace unos años se sacó una licencia para acompañar a morir. Si muere un familiar en la casa, bueno, a uno le dan licencia para poder acompañar en el momento de la muerte y no tener que, porque no se puede estar ahí, finalmente terminar en hospitalizaciones innecesarias. O sea, las posibilidades son múltiples. Estamos hablando de la cesantía de los adultos mayores que no tienen trabajo, pero en otros países la cesantía de los jóvenes es altísima. Entonces, por ahí también uno puede pensar en posibilidades de nuevas fuentes de trabajo, pero que le sirvan a los dos. Sí, y que nos sirvan a todos.
Andrea, te quiero agradecer por haber estado con nosotros aquí en Última Mirada. Sí. Muchas gracias. Yo, bueno, un poco para terminar con lo que son las demencias y el Alzheimer, son enfermedades que nos causan un inmenso temor, que son inmensos desafíos, pero si no las enfrentamos, si no hacemos algo frente a ellas, lo único que vamos a estar frente a un miedo que nos paralice. Y lo que todo se aprende es que finalmente uno puede convivir mejor con estas enfermedades y eso hace que la vida sea un poco mejor. Muchas gracias.